¿Te has dado cuenta de cómo el dinero suele usarse como sinónimo de poder absoluto? Muchos creen que las cifras pueden comprar respeto, dignidad e incluso silenciar el dolor. Pero, ¿y si te dijera que hay momentos en los que millones se convierten en simples pedazos de papel sin valor? Suena contraintuitivo, lo sé. Al fin y al cabo, ¿quién rechazaría 3 millones de reales? Esta es una de esas historias emocionantes que remueven todo lo que creemos. En medio de risas de burla, un millonario lanzó un desafío improbable, convencido de que solo estaba creando un espectáculo de humillación, pero no imaginaba que su provocación se transformaría en una lección de vida capaz de silenciar a todo un salón. Lo que debía ser entretenimiento se convirtió en arrepentimiento colectivo. Prepárate. Lo que vas a escuchar no trata solo de dinero o desafíos, sino de dolor, dignidad y aprendizaje. Una trama marcada por destino, sorpresa y finales inesperados, que nos recuerda algo esencial. La verdadera riqueza no está en cuánto llevas en el bolsillo, sino en cuánto ofreces de respeto antes de que sea demasiado tarde. El salón estaba lleno de copas tintineando, carcajadas ensayadas y perfumes caros disputando espacio en el aire. En medio de aquel ambiente lujoso, la frase cortó el silencio como una navaja. Te doy 3 millones si resuelves esto. El tono no era de propuesta, sino de burla. El millonario hablaba como quien lanza un anzuelo, esperando que los demás se divirtieran con lo imposible. Y de hecho, las risas llegaron, rápidas, estruendosas, casi como aplausos a un espectáculo de arrogancia. Pero aquella noche había algo distinto. Al otro lado de la mesa, una joven de mirada firme no se dejó intimidar. No llevaba joyas brillantes ni ropa cara, pero poseía algo difícil de encontrar, una calma que incomoda. Mientras todos dudaban de ella, permanecía en silencio, como quien ya aprendió que la mejor respuesta no es la prisa, sino la constancia. Es el tipo de situación en la que muchos hemos estado, subestimados, ridiculizados, tratados como un motivo de risa. Y si lo piensas bien, ¿cuántas veces alguien te miró y se rió antes incluso de darte la oportunidad de mostrar de lo que eras capaz? Tal vez en el trabajo, cuando ignoraron tu idea, o en la escuela, cuando se burlaron de tu forma de ser. Esa escena de la joven es un espejo de lo que muchos ya sentimos, la presión de demostrar valor en medio del desprecio. Pero lo interesante es que, a veces, es en ese fuego de humillación donde nace la chispa de la transformación, y ahí empieza el giro. Detrás de aquella mirada serena había una historia que nadie allí conocía. La joven cargaba las huellas de una vida forjada en el esfuerzo silencioso, al lado de su padre. Mientras muchos de su edad soñaban con fiestas o viajes, ella pasaba noches en un taller improvisado, ayudándole a reparar máquinas que llegaban casi sin vida. No había público, no había aplausos, solo grasa en las manos, lágrimas escondidas y la certeza de que el trabajo duro era su herencia más valiosa. Ese talento invisible es algo que le pasa a mucha gente. ¿Cuántos de nosotros no cargamos dones que nunca fueron reconocidos? A veces sabes cocinar como un chef, pero nadie lo valora porque siempre esperan la comida lista. O quizá tienes la habilidad de escuchar a los demás, pero como eso no trae reflectores, se trata como algo común. Es en esos detalles donde la vida esconde sus mayores riquezas, y por eso necesitamos aprender a ver más allá de lo obvio, tanto en nosotros mismos como en los demás. El desprecio que sentía en aquella sala encendía recuerdos de su padre, que se fue sin haber escuchado jamás un simple «gracias». Y fíjate, esta escena puede enseñarnos algo práctico. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor tienen talentos desperdiciados porque no les damos espacio? El compañero callado de trabajo puede tener la mejor solución para un problema. La empleada más sencilla puede tener la idea que transforma un negocio. Reconocer eso es más que empatía, es inteligencia. Y quizás sea justamente esa mirada la que prepara el terreno para el giro que estaba por suceder. Con valentía, la joven aceptó el desafío. Mientras las risas resonaban en el salón, se acercó al problema con una tranquilidad desconcertante. No había prisa en sus gestos ni necesidad de probar nada a nadie. Era como quien ya había enfrentado batallas mucho mayores que las miradas de desprecio. Cada movimiento recordaba al estilo de su padre, meticuloso y paciente, enseñando que la prisa suele ser enemiga de la perfección.
Los invitados se miraban entre sí, convencidos de que en pocos minutos ella fracasaría y la vergüenza sería inevitable. Pero, como en tantas historias emocionantes, el destino disfruta jugar con las certezas humanas. Lo que parecía imposible empezó a tomar forma ante todos. Con cada detalle ajustado, la atmósfera cambiaba. La risa cedía espacio a la curiosidad, y la curiosidad pronto se transformó en silencio. Era como presenciar un espectáculo inesperado, en el que lo improbable se robaba la escena. Y aquí hay algo curioso. ¿Cuántas veces has sido sorprendido por alguien a quien todos subestimaban? Tal vez un alumno en quien nadie creía, pero que pasó primero en el examen de ingreso, o un compañero desacreditado que se volvió referencia en la empresa. Ese giro inesperado nos recuerda que la vida adora cambiar el juego en el momento menos esperado. Y, en aquel salón, la transformación apenas estaba comenzando. El silencio que se apoderó de la sala era casi palpable. Los mismos que reían segundos antes ahora se miraban con los ojos abiertos de par en par, incapaces de creer lo que veían. La joven, antes objeto de burla, había transformado el ambiente en un escenario de respeto. El millonario, sentado en su poltrona de cuero, ya no mostraba la sonrisa de superioridad. Su rostro revelaba una mezcla de incredulidad e incomodidad. Ese tipo de giro remueve a cualquiera, porque todos hemos vivido algo parecido. ¿Quién no ha subestimado a alguien y después tuvo que tragarse la sorpresa? Puede ser el compañero de escuela que nunca hablaba, pero en la presentación dio un espectáculo, o aquel empleado que parecía común, pero resolvió un problema que nadie podía. El choque colectivo en esos casos es casi inevitable. La risa se convierte en silencio, el desprecio en admiración. Pero fíjate en un detalle importante. La joven no celebraba. Sus ojos húmedos revelaban que, detrás de la victoria, había un dolor guardado. Era como si cada gesto recordara una ausencia, un vacío que ningún aplauso podría llenar. Esta escena muestra que, muchas veces, la mayor lección no está en la sorpresa de los demás, sino en el peso emocional de quien finalmente demuestra su valor. Y esa revelación aún estaba por llegar. Con la voz entrecortada, decidió romper el silencio. No había orgullo en sus palabras, solo la vulnerabilidad de quien carga memorias profundas. Contó que no estaba allí para probar nada a nadie, ni mucho menos para ganar millones. El desafío, en realidad, había traído a la superficie recuerdos de su padre, un hombre sencillo que soñaba con ser reconocido, pero que se fue sin recibir jamás el respeto que merecía. Ese momento es poderoso porque nos recuerda que las conquistas materiales rara vez llenan las ausencias que cargamos. Piensa en alguien que perdiste y cuyo reconocimiento quizá nunca se le dio en vida. ¿Cuántos padres, madres, abuelos o amigos murieron sin escuchar lo importantes que eran? El dinero puede comprar homenajes póstumos, pero jamás sustituye la oportunidad de haber dicho, te admiro, cuando aún había tiempo. Es un golpe silencioso al corazón de todos los que ya pasaron por eso. Y fíjate, al compartir su dolor, ella transformó nuevamente el ambiente. Los invitados, antes simples espectadores de una sorpresa, ahora se volvían cómplices de una verdad mayor. El millonario, que había iniciado todo con burla, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Era imposible no reflexionar ante aquella revelación dolorosa, que todavía abriría espacio para una lección aún más profunda. El millonario, intentando salvar su propia imagen, tomó el cheque en blanco e insistió en entregar la suma prometida. Pero la joven, con firmeza y lágrimas contenidas, se negó. Su respuesta fue tan simple como devastadora. La dignidad no se compra. De repente, todo el poder del dinero que hasta minutos antes parecía incuestionable, se mostraba inútil frente a la fuerza de una conciencia herida. Ese gesto es una lección práctica para la vida. ¿Cuántas veces pensamos que las cifras lo resuelven todo? Pagamos cenas caras para compensar la ausencia. Compramos regalos para enmascarar la culpa. Ofrecemos bonos para encubrir faltas de respeto. Pero la verdad es que ningún depósito bancario borra el dolor causado por la arrogancia. La dignidad no está en venta, y ese es un mensaje que debería recordarse en cada relación, ya sea personal o profesional. Los invitados sintieron el peso de la escena. La risa que antes resonaba en el salón había desaparecido, y las miradas bajas delataban la vergüenza colectiva.
Aquella negativa no era solo para el millonario, sino para todos los que, en algún momento, creyeron que el dinero podía callar corazones o comprar silencio. El ambiente ahora cargaba con una atmósfera de aprendizaje, un presagio de que la historia aún dejaría una huella más profunda. A pesar de la grandeza del acto, la joven no sonrió. Simplemente recogió sus herramientas improvisadas y caminó hacia la salida. Cada paso suyo resonaba en el salón silencioso, como si dijera que, a veces, la mayor victoria no trae alegría, sino un peso aún mayor en el corazón. El dinero, intacto sobre la mesa, parecía burlarse del vacío que ninguna cifra lograría llenar. Esa escena es un retrato de la vida real. ¿Cuántas veces conquistaste algo que todos consideraban increíble, pero por dentro no sentiste satisfacción alguna? Puede ser aquel diploma tan esperado que no trajo de vuelta la presencia de quien ya no está, o aquella promoción que, a pesar del aumento salarial, no borró el cansancio ni la soledad acumulada. La victoria, cuando está cargada de dolor, se convierte en un recuerdo agridulce, difícil de celebrar, y allí estaba ella, sola, cargando en el pecho el peso de una ausencia eterna. El abrazo que jamás volvería era más valioso que cualquier cheque sobre la mesa. Esa es la contradicción de la vida. Podemos probar nuestro talento al mundo, pero aún así, sentir que perdimos la única audiencia que realmente importaba. Y esa ausencia silenciosa todavía se haría escuchar en el ambiente que dejó atrás. El salón, antes vibrante con risas y conversaciones animadas, ahora estaba sumido en un silencio casi asfixiante. Nadie se atrevía a romper aquel clima pesado, como si cualquier palabra resultara pequeña ante la escena que acababan de presenciar. El millonario, detenido frente al cheque olvidado, parecía finalmente comprender que todo su poder no era más que una ilusión cuando se enfrentaba al dolor humano. Ese tipo de silencio es transformador. No es el vacío de la ausencia, sino el espacio en que la conciencia empieza a hablar más fuerte. Es como después de una discusión seria, cuando vuelves a casa y no puedes dejar de pensar en lo dicho, o como el instante tras perder a un ser querido, cuando el mundo sigue, pero dentro de ti todo parece suspendido. El silencio, en esos momentos, es más elocuente que cualquier discurso. Y lo más interesante es que cada invitado cargaba ahora con una reflexión personal. Algunos recordaban situaciones en las que se rieron de alguien injustamente, otros el dolor de no haber valorado a quienes lo merecían mientras había tiempo. El silencio colectivo transformó aquel salón en un espejo del alma, preparando a todos para una lección aún más profunda, que no terminaría allí. Aquella noche no acabó con aplausos ni con copas alzadas en brindis. Lo que quedó en el aire fue una especie de silencio reflexivo, pesado, como si cada persona se hubiera llevado consigo un espejo invisible. Y, en ese espejo, cada uno veía no solo la escena presenciada, sino también fragmentos de su propia vida. El millonario, antes símbolo de poder, ahora estaba encogido ante una lección que el dinero no pudo comprar. La joven, por su parte, se marchó en silencio, dejando atrás no solo una sala de lujo, sino un rastro de enseñanza que resonaría por mucho tiempo. Esa es la naturaleza de las historias emocionantes. No terminan en el punto final, sino que siguen creciendo dentro de quienes las presencian. La verdadera riqueza no está en el saldo bancario, sino en la forma en que tratamos a las personas mientras aún tenemos la oportunidad. ¿Cuántas veces el destino no nos muestra esto de manera dura? En finales inesperados, donde el dolor y la pérdida surgen como recordatorios de que podríamos haber actuado de otro modo. Es precisamente en esos momentos que aprendemos que no hace falta esperar la despedida para reconocer a quienes importan. Piensa en cuántas veces has pospuesto un gesto simple, la llamada que nunca hiciste, el mensaje que nunca enviaste, el abrazo que dejaste para después. Esas pequeñas oportunidades perdidas son como notas no tocadas en una melodía. La música de la vida continúa, pero siempre con un vacío perceptible. El aprendizaje que aquella joven dejó no fue sobre técnica o talento, fue sobre coraje y conciencia. Ella mostró que el verdadero triunfo está en rechazar lo superficial para valorar lo eterno. Eterno. Esa palabra pesa porque confronta directamente nuestras ilusiones. El dinero, por más abundante que sea, es pasajero. Puede desaparecer en una crisis.
ser corroído por la inflación o simplemente perder sentido frente a una pérdida irreparable. Pero el respeto y la dignidad son semillas que germinan incluso después de la despedida. Cuando reconoces a alguien en vida, creas una memoria que perdura, como la nostalgia que consuela en lugar de herir. Ese es el verdadero legado. No cifras, sino huellas. Los invitados de aquella noche lo sabían. Mientras el millonario contemplaba el cheque intacto, cada uno reflexionaba sobre sus propias actitudes. Algunos recordaron las veces en que se burlaron de alguien que lo intentaba, otros de familiares que partieron sin escuchar jamás un «te quiero». El silencio se transformó en una sala de espejos. Cada rostro reflejaba no solo sorpresa, sino arrepentimiento. Esa es la fuerza de los finales inesperados. Nos obligan a encarar la verdad sin filtros. Y fíjate en la ironía de la vida. El millonario había empezado la noche como protagonista absoluto. Con su desafío de 3 millones, creía controlar el espectáculo, pero terminó siendo un actor secundario de una historia que no le pertenecía. La lección eterna no estaba en el cheque, sino en la mirada humedecida de la joven que rechazó el premio. El destino, con su manera implacable de enseñar, había invertido los papeles. El arrogante se convirtió en aprendiz, y la subestimada en maestra. Las historias emocionantes son así. En ellas, lo inesperado es la pieza que mueve todo. ¿Y no es justamente eso lo que la vida hace con nosotros? Cuando creemos que estamos seguros, nos sorprende. Cuando pensamos que dominamos todo, nos muestra nuestra pequeñez. Por eso necesitamos cultivar el hábito de valorar hoy, porque mañana puede ser tarde. La despedida no envía invitación. Llega. Y cuando llega, trae consigo la nostalgia y el arrepentimiento de no haber hecho más. Ahora, trae esta reflexión a tu propia vida. ¿Cuántas veces pensaste en elogiar a alguien, pero desististe porque se vería raro? ¿Cuántas veces percibiste el esfuerzo silencioso de alguien a tu lado, pero preferiste callar porque creíste que no hacía diferencia? Ese es el punto. Sí hace diferencia. Siempre la hace. Lo que para ti puede ser solo una frase, para el otro puede ser el combustible para seguir adelante. La joven de aquella noche no buscaba millones, solo honrar la memoria de su padre. Y, de forma involuntaria, ofreció a todos los presentes la mayor de las enseñanzas. El destino es maestro en crear escenarios paradójicos. A veces, es necesario perder para aprender a valorar. A veces, es necesario ser humillado para descubrir la propia fuerza. Otras veces, es necesario ver a alguien rechazar millones para finalmente entender que la dignidad no tiene precio. Esas lecciones, aunque dolorosas, cargan un poder transformador. Son finales inesperados que nos enseñan, a través del dolor, lo que no aprendimos con el amor. Pero no necesitas esperar a que el dolor te enseñe. Puedes empezar ahora, puedes mirar tu vida y decidir valorar más, reconocer más, agradecer más. Puedes transformar la nostalgia en presencia, la despedida en reencuentro, la pérdida en aprendizaje. No esperes a que el destino te juegue una mala pasada para comprender que tu verdadera fortuna no está en las arcas, sino en los corazones que tocas. Esa es la lección eterna dejada en aquel salón, y que ahora llega hasta ti. Entonces, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a mirar esta historia como quien ve una película y luego la olvida? ¿O vas a permitir que provoque cambios reales? Porque las historias emocionantes no sirven solo para conmover, sino para inspirar acción. La joven se fue en silencio, pero su ejemplo grita hasta hoy. La mayor victoria no es sobre los demás, sino sobre el propio ego. La mayor riqueza no se acumula en el banco, sino que se comparte en lo cotidiano. Y si realmente entendiste la profundidad de esta lección, ya sabes que el próximo paso está en tus manos. No se trata de millones, se trata de respeto. No se trata de lujo, se trata de empatía. No se trata de poder, se trata de humanidad. Esa es la lección eterna que no se pierde con el tiempo, porque atraviesa generaciones, recordándonos siempre que el verdadero legado no cabe en una caja fuerte, vive en la memoria y en el corazón de quienes tuvieron la suerte de encontrarnos en el camino. Y ahora, respira hondo y piensa conmigo. ¿Cuántas veces creíste que tendrías tiempo de sobra para valorar a alguien que hoy ya no está aquí? ¿Cuántos abrazos guardaste para mañana?
Pero ese mañana nunca llegó. Esa es la esencia de las historias emocionantes. Nos recuerdan que la vida no sigue el guión que escribimos en nuestras agendas. Le encanta sorprendernos con finales inesperados, muchas veces cargados de dolor, pérdida y despedida. Es fácil creer que tenemos el control del destino. Trabajamos, planificamos, acumulamos riquezas y hacemos listas de metas como si pudiéramos negociar con el tiempo. Pero la verdad es que el tiempo no se compra. Ni siquiera 3 millones, 10 millones o 1000 millones serían suficientes para recuperar un abrazo perdido, una palabra no dicha o una mirada de añoranza que no vuelve más. Es ahí donde la arrogancia se disuelve frente a la realidad. Piensa en cuántas veces dedicaste horas enteras a cosas que, en el fondo, no tenían tanto valor. ¿Cuántas madrugadas gastaste persiguiendo un contrato más, un resultado más, un logro profesional más, mientras las personas que te amaban te esperaban en silencio, deseando que las recordaras? Es duro admitirlo, pero ese es el precio invisible que todos, en algún momento pagamos. Aquella joven, al rechazar el dinero, nos mostró con claridad: la dignidad, el respeto y el amor no caben en cheques. ¿Y sabes qué es curioso? A veces la vida nos da pequeñas advertencias. Es ese pariente que insiste en que lo visites y tú respondes: cualquier día paso. Es el amigo que manda un mensaje para tomar un café, pero tú estás demasiado ocupado. Es el hijo que te llama para jugar, pero prefieres terminar un informe. Esos pequeños no se acumulan y de repente se transforman en una ausencia definitiva. Y cuando eso sucede, no hay millones que compren el derecho de volver atrás. Estas historias emocionantes nos ponen frente a un espejo, y el reflejo no siempre es agradable de ver. Muestra las veces en que fuimos arrogantes, cuando creímos que la vida giraba a nuestro alrededor, o cuando usamos el poder del dinero, de la posición o de la razón para disminuir al otro. ¿Y qué recibimos a cambio? Solo un silencio pesado, cargado de arrepentimiento. El mismo silencio que invadió aquel salón cuando la joven rechazó el premio y salió con el corazón apretado. Ahora, piensa conmigo, ¿cuándo fue la última vez que reconociste a alguien de verdad? No solo con un gracias automático, sino con palabras que demuestran que realmente ves a esa persona. La vida es demasiado corta para ahorrar en ese tipo de gestos. Si admiras a alguien, dilo. Si amas a alguien, demuéstralo. Si sientes gratitud, exprésala. Porque el destino, con su imprevisibilidad, puede transformar una oportunidad aplazada en una despedida eterna. Y aquí cabe una analogía práctica. ¿Te diste cuenta de cómo en el mercado financiero los grandes inversores siempre hablan de diversificación? Insisten en que no debemos poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Por qué? Porque un imprevisto puede destruirlo todo. Pues bien, en la vida emocional es parecido. Si colocas toda tu energía solo en el trabajo, o solo en acumular bienes, y descuidas a las personas a tu alrededor, estás construyendo tu fortuna sobre arena movediza. El primer soplo de pérdida derrumba todo. Las historias emocionantes son poderosas, justamente porque nos obligan a reflexionar sobre lo que realmente importa. No se trata de rechazar el dinero, sino de ponerlo en su debido lugar. Puede comprar comodidad, viajes y experiencias, pero no compra respeto, no compra dignidad, y sobre todo, no compra tiempo. Por eso tantas personas ricas llevan dentro de sí un vacío inmenso, intentando llenar con cifras lo que solo el amor podría completar. ¿Y tú? ¿Ya pensaste en qué áreas de tu vida has dejado cheques en blanco sobre la mesa? Tal vez sea en el matrimonio, donde el otro ya no siente tu mirada de admiración. Tal vez en la relación con tus padres, que solo desean escuchar de ti que estás orgulloso de ellos. Tal vez con tus hijos, que algún día crecerán y se llevarán consigo la memoria de que siempre estabas demasiado ocupado. Ese es el verdadero riesgo de los finales inesperados. No avisan cuándo van a llegar. El aprendizaje que queda aquí es simple, pero poderoso. No esperes que la risa se convierta en silencio para cambiar. No esperes perder a alguien para valorar. No esperes la despedida para aprender sobre la añoranza. Si la joven nos enseñó algo aquella noche, fue que el dolor de la ausencia pesa más que cualquier cantidad, y que al contrario de lo que muchos creen, la mayor señal de grandeza no es la capacidad de acumular, sino de reconocer. Entonces,
Deja que esta historia sea un hito en tu vida. Cuando termines este video, haz algo práctico. Llama a alguien que amas y dile lo que sientes. Escribe un mensaje sincero. Agradece a quien siempre estuvo a tu lado. Reconoce talentos que viven en la sombra, porque, al final, son esos gestos los que construyen memorias eternas, capaces de sostener nuestra alma cuando el destino nos presente sus inevitables despedidas. Y ahora te provoco. Si hoy fuera tu último día, ¿tendrías el valor de decir que valoraste a quien realmente importaba? ¿O sentirías el peso de millones en arrepentimiento? Esta reflexión no es para entristecerte, sino para liberarte. Aún tienes tiempo, aún tienes elección, aún puedes transformar tu vida en algo que vaya mucho más allá de las cifras. Y si este mensaje tocó tu corazón, te hago una invitación. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Aquí, cada nueva historia es una oportunidad de aprendizaje, un puente entre el dolor y la esperanza, entre el silencio y la transformación, porque, al final de cuentas, no son los millones los que dejan legado, sino las huellas que grabamos en el corazón de quienes caminan a nuestro lado.